bien puede decirse que el Icholay es el secreto mejor guardado en el ámbito de los museos del Chaco. En verdad es el museo más antiguo de la provincia, tiene un origen escolar, es decir, que nace de la escuela normal. En esos días en que la escuela era como un faro, como una llama de la cultura, cuando no había otras instituciones específicamente culturales. De la escuela normal nace el Club Sarmiento, nace el Corocom Chelalapi, nace también este museo. Y la figura culminante de esta gran realización, que es el Museo Icholay, es una profesora, Inés García de Márquez, que con sus alumnos de cuarto año tuvieron la genial idea y producción de recolección del pasado chaqueño para este museo. ¿Por qué se llama Icholay? Bueno, Icholay era un cacique muy importante en su tiempo, un conductor de pueblos, un príncipe avipón, que curiosamente era enemigo de los españoles, naturalmente, quienes habían venido a invadir su tierra, y tenía un amplio campo de acción. Él asolaba las colonias y campos de Córdoba, de La Pampa, hasta allí llegaba a sus jurisdicciones de bandolero, pero sin embargo en algún momento le sucede una transfiguración y se convierte en amigo de los españoles. Y gracias a él se posibilita la actual reconquista, la reducción de San Jerónimo Rey, y también él posibilita que acá se cree una reducción, ya que era una tierra bravía el Chaco. Y Corrientes, que hoy la vemos tan poderosa, vivía asolada por los malones indígenas chaqueños, y valga imaginar la imagen de que estas tribus por las noches, agarrándose de las colas de los caballos, cruzaban el bravío Paraná y llegaban a Corrientes para incendiar y armar escándalos, ¿no? Bueno, pero Icholay en cierto modo es como un gran mediador que permiten un espacio de paz para que pueda haber una colonización chaqueña. Claro, es una especie de puente entre dos mundos, entre dos culturas, digamos. Absolutamente, y hay un decir de Icholay que pinta muy bien esa idea que estás aportando. Cuando yo era malo, mi pueblo decía que era bueno. Ahora que soy bueno, mi pueblo dice que soy malo. Su bueno implica esa concordia que realiza con el blanco. Bien, ¿qué podemos encontrarnos en el museo? ¿Con qué objetos nos encontramos de la historia del Chaco? Bueno, ahí viene lo interesante. En esa acumulación de acervo que se fue haciendo con los años, que incluso hoy se sigue produciendo a través de donaciones diversas, se puede, digamos, a manera de un puzzle, a manera de un collage, se puede contar la historia del Chaco. Acá hay acervo aborigen, acervo de la campaña militar del Chaco, acervo de los inmigrantes, acervo de esa llama cultural que fue los años 40, 50, 60 del Chaco. Entonces, a través de sus elementos se puede hacer un hilván de lo que fue la historia y los procesos históricos del Chaco. Por caso, por no haber aprendido de la historia aborigen chaqueña, nuestra educación fue tan frívola que los indios del Chaco vivían de la caza y de la pesca, eran nómades y sus creencias espirituales eran difusas. Y ahí ya pasábamos a los diaguitas, porque ellos sí tenían arqueología, ya tenían un mundo espiritual, y nos quedaba como los indios del Chaco en la nada. ¿Y qué teníamos para confrontar o contrarrestar? Esa idea viciosa de que el indio era haragán, era vago, y lo que veíamos por las calles era esa cosa pesarosa de un ser humano vencido, angustiado. Y sin embargo, los grandes pueblos, porque esta era una zona de pasaje de culturas, tenían un nivel cultural sorprendente.
sea en la forma de cazar, en sus costumbres, hábitos, su protocolo, sus creencias animistas. La historia del indígena chaqueño es maravillosa. Entonces tenemos, por ejemplo, Marcelo, los tocados de los caciques o los tronos que usaban los caciques, con un trabajo sofisticado de conchillas y de colores en los plumajes, pero así también de la historia militar negra, un acto fallido de la campaña militar, una página negra, era mi idea decir. Tenemos, por ejemplo, uniformes militares, espadas, Winchester, las armas que se utilizaron. Del mundo inmigrante tenemos el testimonio a partir, por ejemplo, de una gran donación que hizo la familia Pelissari, una de las primeras de la inmigración italiana que vienen al Chaco, donde nos muestran, digamos, todo su bagaje, lo que traían en sus baúles y valijas, y nos damos cuenta también, a partir de otros elementos como los morteros o piedras industriales, o fuelles hechos con la materia prima chaqueña, con la madera. Entonces tenemos morteros de gran tamaño que son troncos de árboles apenas marcados por la gubia y el martillo. Entonces nos muestra ahí cómo supieron aprovechar la materia prima, o una pipa hecha a mano. Y bueno, en otra oportunidad fantaseábamos de ese inmigrante al atardecer, en el crepúsculo, mirando hacia la laguna, fumando su pipa después de un día de fatigas, ¿no? Y sobre la etapa cultural, esa cosa de lanzada que tuvo Resistencia, que la convierte en faro cultural, tenemos el piano de Yolanda Pereno Elizondo, por ejemplo, que es con quien sus alumnos, de una manera muy rústica, quizás ensayaban, y que logran premios internacionales, premios en el viejo mundo, como así también cuadros de Crisanto Domingo o tallas de Juan de Dios Mena. Es decir, que se puede hacer también un recorrido de esa saga artística, cultural de Resistencia, que la define en cierto modo. Claro, eso te estaba por decir, digamos, Resistencia se caracteriza por la fuerte presencia cultural, algo que se observa también en los museos. Hablabas del piano, de las esculturas, de un montón de objetos y vestigios que nos ha dejado el pasado, que nos muestra también la capacidad cultural que tenían los pobladores. Sí, y dice Guido Miranda lo expresa admirablemente, hablando de los inicios de los inmigrantes. Dice que el hombre estaba tan detenido, mirando el suelo, mirando el crecimiento de esas semillas. Había que luchar con plagas de langostas, etcétera, ¿no? Y tarda en poder levantar la cabeza y mirar las estrellas, en el sentido de dedicarse, digamos, a las cosas del espíritu. Pero prontamente lo hacen los inmigrantes, y desde el Ateneo del Chaco, la Peña de los Bagres, más tarde el Fogón de los Arrieros, Coproar, la Fundación Urunday. Hoy, por ejemplo, en la escultura somos la capital nacional de las esculturas, con más de 650 obras esparcidas en el espacio público, que te da idea de cómo esa dimensión fue fulgurante, es fulgurante. Bien. Hoy en día el museo, ¿cómo está trabajando de lunes a viernes? ¿Sale el museo a la calle? ¿Se acerca a la sociedad? ¿Los chicos de las escuelas vienen? ¿Cómo es la actividad? Bueno, yo creo que es una política clara y necesaria de salir a la calle. Comenzábamos la conversación comentando de que es como una joya escondida, este museo que tuvo origen escolar, que ahora pertenece, digamos, que es guardián el Instituto de Cultura del Chaco, pertenece al Instituto de Cultura, y sí, hay una convicción de que hay que salir a la afuera. Entonces, el tema de las vinculaciones con otras instituciones, el tema de hacer cosas creativas que se harían tal vez puertas adentro, llevarlas a una plaza,
nuestra plaza más cercana es la 9 de Julio, por ejemplo, en donde solemos hacer actividades con niños, con discapacidad tenemos grandes vínculos y se producen cosas hermosísimas. Sí, es menester salir a la calle. Bien, ¿la sede del museo siempre fue esta, digamos? El museo originalmente era un aula de la escuela normal y bueno, uno de los grandes logros fue esa decisión política de convertir en este espacio que cumple los estándares de un museo. Y contestando a tu pregunta que olvidé reflejar, está abierto después de este tiempo de oscuridad, de pandemia, donde nos transformó y nos trastocó todo. Vuelve a la normalidad con horario de mañana de 8 a 12 y de tarde de 4 a 20. Y bueno, sinceramente los invitamos a conocer esto que hablábamos sobre, uno no puede defender ni amar lo que no conoce. Y conociendo un poquito más de nuestra historia, podemos entendernos como identidad. Y podemos recobrar un orgullo que muchas veces está diluido. Está empezando un año, la última ya, está empezando un año, ¿hay algunas actividades específicas de acá en los próximos meses, las próximas semanas? En los museos del Chaco, que estamos bajo la cabeza de una persona con amplio conocimiento, Gabriela Barrios, tiene como un plan para todos, un plan general en donde nosotros nos basamos para nuestras acciones. 40 años de Malvinas se cumplen en abril. Eso amerita, digamos, que todos estemos con este importantísimo tema, de definitivamente visibilizar a nuestros héroes del Chaco. Hay sangre chaqueña en Malvinas. También en abril, el Día del Indígena Americano, Icholay es nuestro patrono, un indígena, así que también estamos preparando actividades que tengan que ver con ese conocimiento que siento que no está del todo fluido en la gente. Por último, un mensaje para la gente que por ahí quizás tenga prejuicios hoy en día acerca de lo que son los museos. Los museos, al igual que las galerías de artes, quizás estuvieron siempre vinculados a las clases altas o a gente intelectual, digamos. ¿Qué se le puede decir? ¿Cómo se le invita al ciudadano al museo? Sí, comprendo. Sí, es un prejuicio que creo que está feneciendo. La idea de asociar cultura con bellas artes, por ejemplo, ¿no? O con las altas artes. Y hoy, por ejemplo, se valoriza el rap, por ejemplo, y se lo pone en una misma dimensión que una ópera, porque así es, ¿no? Son distintas manifestaciones del espíritu que tienen que ver con generación, que tienen que ver con contexto, con tiempo-espacio, etc. Hay que perderle miedo a los museos, y los museos han entendido que no son espacios cerrados ni de élite, sino que son para compartir, porque un museo es algo que nos pertenece a todos. Es nuestra historia, es nuestro pasado, así que hay que conocerlo, hay que invadirlo y hay que ser parte.